domingo 10 de noviembre, como todos los días, yo he salido a vender. Tenía absolutamente claro que si era necesario que asuma determinada responsabilidad, lo iba a hacer. Justo en esos días me llegó una invitación para un foro en Ecuador. Fue desastroso el día domingo para nosotros, estábamos conformando nuestra resistencia al golpe de Estado. Y era como las 4:15 de la tarde, estábamos bajando, había bloqueos, estábamos eludiendo bloqueos por todo lado. Yo prácticamente iba con la cabeza agacha para que no me identifiquen. Cuando justamente ha renunciado en ese entonces que estaba el señor Evo Morales. ¡Evo en vivo! He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. ¡Conducción! ¡Conducción! Lo vi por televisión y no lo podía creer. Nos dejó realmente desairados. He tenido como se dice, así un pequeño ataque de nervios, ¿no? Porque no entendía lo que estaba pasando. No sabíamos si fuera verdad o era mentira, no sabíamos creer o no creer. Y cuando renuncia, estamos ya por la parte de abajo, la gente empieza a salir con sus banderas festejando como si hubiéramos clasificado al Mundial. Es difícil revivirlo. Nosotros no sabíamos su renuncia. No nos ha dicho en ningún momento, nos ha dicho que va a renunciar. Y él me dijo que estaba renunciando básicamente para evitar derramamientos de sangre. Me llaman los compañeros de mi comunidad y me dicen, ¿qué hacemos? Le voy a renunciar, ¿qué hacemos? Y nosotros, resistir. Oye, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Renuncio o no renuncio? ¿Qué hago? A mis hijos me dicen, mi esposo más me dice, no tienes que renunciar, vos estás nombrado hasta el final. Entonces me dicen, ya, vamos a subir los equipos al alto y nos vamos a organizar, ustedes salven sus vidas y si no nos vemos, ni modo, ¿no? Ni modo. Nosotros, adelante hermanos, y ahí nos vamos al Perú. Lo llamo por teléfono a Diego Pari para saber qué hacer y Diego me contesta, hermano, ¿dónde estás? Le digo. Y él me dice, ya estoy llegando a Desaguadero. Uy, entonces ya estaban saliendo ellos fuera del país y nosotros no sabíamos ni siquiera qué hacer. O sea, nos sentíamos en la orfandad. Todos los grupos estaban reventando de mensajes, la gente estaba muy confundida y muy asustada. Me dice, andate a la Embajada de México, hermano, me dice, es la única manera. Ya me he puesto más fuerte y he empezado a llamar a mis hermanas, diputados, senadores. Nadie más no van a renunciar. Ese día lo único que lográbamos, atinábamos, era a llamar y saber cómo estaban todos. Recibí una llamada de la compañera Teresa Morales. Me dijo que dónde yo estaba y me dijo que debería irme a como varios que estamos acá en la Embajada Mexicana. Y así empezaron a llegar uno a uno los que podían escapar, ¿no? Logramos llegar a la Rinconada, tocamos la puerta y ahí los hermanos mexicanos nos estaban esperando a cada uno de nosotros. Llegó César Navarro destrozado, nunca me voy a olvidar cómo he visto llorar amargamente a un hombre adulto de semejante manera. Mi casita me han quemado, Teresita, me decía, y me abrazaba. El domingo en la tarde, bajo el mando de la policía, fueron a destruir mi casa, allanaron mi casa, destruyeron mi departamento, se robaron todo, como buenos policías que son. En Lima me sorprendió que habían cerrado todas las fronteras. Estaban en estado de sitio. Luego un par de personas me decían que habían hecho eso para que Evo no salga. Fueron tan canallas que procedieron a cortar la ropa de mis hijos, ¿no? Cortaron muy tontos, ¿no? Canallas y cobardes, como para darme una señal de que a mis hijos podían matarlos, ¿no? Uno cuando es uno mismo sabe aceptar los retos y los desafíos y las consecuencias, pero lo que duele es la familia. Cuando te tocan a la familia, te desmoronas. Yo sabía que sí, que podía, por cierto, una gran probabilidad de que me mataran, de que me asesinaran, por supuesto. Y además, incluso yo imaginaba el escenario que iban a montar, digamos, el momento de mi asesinato, ¿no? Seguramente iban a decir, este tenía armas de fuego, miren las armas que tenía, miren las ametralladoras. Se decían muchas cosas
En los aeropuertos se decía que habían militares que iban a tomar el control. Nadie sabía qué iba a pasar. Y por eso tomé la decisión de esconderme en el lugar más insólito, digamos, ¿no? Entonces me fui con unos compañeros del ejército que eran muy leales y me fui a la casa del padre de uno de ellos, que también es miembro del ejército, del que nadie iba a sospechar, digamos, que me iba a esconder en una casa de esas, ¿no? Se habían cancelado todos los vuelos a Bolivia. Entonces, era una imagen muy, muy dramática. Recuerdo una fila interminable en migraciones, mucha gente con pasaporte boliviano en la mano y llorando. Ese día las señoras, cuando Evo anuncia su renuncia, lloraban. Todos quedábamos como que huérfanos, ¿no? ¿Por qué está llorando, señora? Y ahora, ¿quién va a garantizar todo lo que se ha cambiado, lo que se ha mejorado, continúe? Señor presidente, usted no está solo. Ahora sí el verdadero pueblo nos vamos a parar en defender, en agradecimiento a usted, señor presidente, por todo lo que nos ha dejado. Está bien, ya cumplió, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora que se vaya y descanse tranquilo. Nos toca otra vez a nosotros, a nosotras, defender este país de quienes otra vez quieren restituir estas formas coloniales, discriminadoras. El golpe no se lo hizo un gobierno. El golpe lo dieron al pueblo. Quisieron cercenar el ajayo del pueblo. Si vos me quieres cantando, pero tus ojos de Cuando la gente vio que quemaron la huipala, la gente se dio cuenta. Otra vuelta quieren restituir un país sin nación. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Yo no te puedo decir lo que sentimos en ese momento porque no entendíamos cómo iba a seguir el Estado, o sea, porque era algo impredecible. La gente que participó en las calles o en el movimiento Pitita, como se lo denomina, celebró. Hasta yo mismo celebré así. Evo Morales denunció todo eso. Pero después se me entró la duda, ¿ahora quién va a gobernar, no? Lo primero era consultar con otras fuerzas políticas. Si querían que renuncie Evo, querían que renuncie Álvaro, ya habían forzado la renuncia de Víctor Borda. ¿Qué quieren? La única que quedaba en la línea de sucesión era yo. A los políticos, a los estrategas de la oposición de ese entonces, no les bastó con que hayan logrado anular las elecciones, que ese era el propósito de la ciudadanía urbana movilizada. No les bastó con eso, sino que quisieron ir a derrocar al gobierno. Es golpe de Estado. Creo que Adriano va a ser presidente, imposible. Creo que Víctor, entonces el plan era hacer renuncia de un canto para evitar que haya una sucesión constitucional. El presidente y vicepresidente de Álvaro García Lineras y Evo Morales, ¿no? Han renunciado pues bajo presión. Esas renuncias nunca fueron voluntarias, ni fue el vacío generado por instrucción del Evo. Ese vacío de poder lo ha generado Camacho, Mesa, Doria, cuando sus huestes han ido a quemarle la casa a quienes eran la parte de la sucesión. Y el Tribunal Constitucional ha dejado claro que las renuncias bajo presión, sea física o psicológica, no tienen validez. ¿Por qué? Porque la presión, este tipo de presión, cualquier tipo de presión, anula la voluntad de las personas y por tanto ya no es una renuncia voluntaria, sino obligada. En otras palabras, pues es una destitución. Entonces. ¡Lo sacamos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
Cuando Evo anunció su renuncia, la mayoría de la gente empezó a bajar con banderas y todo eso. Y en ese momento hubo una orden, ¿no? Diciendo de que no tienen que ingresar todavía nadie a la Plaza Murillo y vamos a estar aquí hasta que se renuncie el último parlamentario del MAS. No tiene que ser una persona que sea del MAS porque no renunció Salvatierra, por ejemplo. Va a pedir la renuncia de ella para que otra persona, tal vez de oposición, se haga Bueno, cargo. este es un punto importante. Dentro del ámbito de la legislación y de la Constitución, es probable que lo que haya que escoger es a alguien dentro de la Asamblea Legislativa que no sea del MAS. El golpe, pues. ¿Cree que va a permitir uno del MAS sumado? Imposible. Porque el golpe de Estado no fue solamente contra Evo y Álvaro. El golpe de Estado fue contra el movimiento al socialismo, y el movimiento al socialismo es Evo, Álvaro, el Ejecutivo, el Legislativo y todos los compañeros de diferentes organizaciones sociales. Vamos a continuar hasta que todo el movimiento, hasta que ningún masista entre al poder. A mí ya me parecía muy exagerado, he dicho, no, tampoco voy a participar en eso. Si yo hubiera asumido la presidencia, no hubiera acabado ahí. Los militares no hubieran recuperado la verticalidad del mando, no hubiera cesado el motín policial, no hubiera cesado tampoco el movimiento cívico, porque el movimiento cívico demandaba que se vayan todos. Fuimos claros, renunciar él, senadores, diputados, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, todos forman parte del mismo sistema corrupto. Queremos otra Bolivia y no nos vamos a ir con migajas, vamos a ir con el pan entero. Y por otro lado, también, por supuesto que existían las presiones, por supuesto que yo continuaba en los domicilios de mis familiares, por otro lado, cercados. Al siguiente en sucesión le han quemado la casa y en la tarde Evo ha tenido que pasarse ya al monte a dormir, entonces tú también tienes que decir, bueno, aquí yo soy la única. Lo más probable es que Adriana haya pensado, me van a matar. Entonces, entre ambos elementos decidimos de forma conjunta que al no existir condiciones para llevar adelante la presidencia y al no existir condiciones para evitar un derramamiento efectivo de sangre, anuncie la renuncia. Hemos decidido presentar nuestra renuncia formal a la presidencia de la Cámara de Senadores. Senadora, ¿cómo va a quedar la sucesión en nuestro país? ¿Quién va a gobernar el país? ¿A quién le toca? Y todo fue un interrogante, ¿qué va a pasar? No había un Evo Morales, no había un Álvaro García Linera, no había nadie de las cabezas del MAS, así que se empieza a generarse ese caos. Vamos a tener un gobierno constitucional, no tiránico, no golpista, con don Carlos Mesa en enero. Vamos a tener también un Congreso que refleje la voluntad popular y no el fraude monumental y grotesco que ha hecho Evo Morales. A ese camino vamos a ir, créame que los detalles se van a discutir, se van a ajustar. A todo esto, la Iglesia Católica en La Paz había convocado una reunión muy rápida, media hora después de que Evo había renunciado. Aquí ya se estaba decidiendo en la Universidad Católica por personas que no eran parlamentarias. Otra gente que no tiene ninguna legitimidad empieza a tomar control de espacios críticos del Estado, con lo que después van a llegar a controlar todo el resto. Eso es, por definición, la concepción de un golpe de Estado. La propia Iglesia, en su memoria de los hechos de 2019, afirma que participaron en esta reunión representantes de la Conferencia Episcopal y la Fundación Jubileo, representantes del cuerpo diplomático de Brasil, España y la Unión Europea, Waldo Albarracín por el CONADE, el abogado de Camacho como delegado de los comités cívicos y en representación de Carlos Mesa, su jefe de campaña. La voluntad de ellos no era la vía de la sucesión presidencial. Necesitaban una persona que sea afín y funcional. Y toman la decisión de que se instale Yanine Áñez en el gobierno. ¿Quiénes son ellos para decidir eso? Es a la Asamblea a la que le corresponde definir quién es el presidente, no a las fuerzas cívicas o a los partidos que no tienen representación parlamentaria. Le comunican poniéndole en el altavoz de Ricardo Paz a la señora Áñez, le dicen, queremos que usted sea presidenta, acepta o no acepta, y ella acepta. Y quien debiera deliberar eso sería la Asamblea Legislativa. ¿Te gusta el Parlamento, no te guste, te parezca que era una mierda? El Parlamento era deficiente, lo que quieras. Eso se debió decidir en el Parlamento. De acuerdo a la Constitución, ante la renuncia del presidente y el vicepresidente, le corresponde la sucesión al presidente del Senado y ante la ausencia de este, al presidente de la Cámara de Diputados. No se menciona a nadie más en la línea de sucesión, pero las personas reunidas en la Universidad Católica se toman la libertad de asumir que la presidenta del Senado en funciones era Yanine Áñez.
Ahí hay un problema con que si le correspondía a Áñez o no asumir la presidencia del Senado para que asuma a su vez la presidencia del Estado. Porque ahí está la ley 348 y 243 de violencia política contra la mujer. Las renuncias son personales y en primera instancia ante el órgano electoral plurinacional. No son renuncias televisivas. ¿Cómo se determinaría si fue o no constitucional la suplencia presidencial de Áñez? Con base a si la renuncia de Salvatierra fue auténtica o no. Auténtica me refiero a que si cumplió las formalidades que debe cumplirse para hacer una renuncia a un cargo. La ley exige que uno presencialmente vaya y deje su carta de renuncia en el caso de las mujeres para que no sea mediado por el acoso y la violencia política. Nunca me dieron la oportunidad de siquiera acercarme ni al Senado ni al Tribunal Supremo Electoral para materializar físicamente la renuncia. Si es que eso es cierto, entonces la suplencia de Áñez sería inconstitucional, porque no habría una ausencia del presidente. Salvatierra no salió del país. Estaba en Bolivia y por tanto continuaba siendo presidente si es que no ha renunciado efectivamente. Una vez anuncio la renuncia tipo 6:15, a la media hora la señora Yanine Áñez dice: me corresponde ser presidenta, voy a llamar a una sesión, se va a practicar una sucesión constitucional. Contacto telefónico precisamente con la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, Yanine Áñez. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto, porque esa sería la sucesión constitucional. En el caso de la presidencia y vicepresidencia, la Constitución establece un mecanismo claro para eso, ¿no? Y es que tienen que presentar su carta de renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y este tiene que aceptar la renuncia. Recordemos que en el año 2005, Carlos Mesa renunció a la presidencia por primera vez en el mes de marzo, pero la Asamblea, después de leer y considerar su carta, decidió no aceptarla. En consecuencia, Mesa siguió siendo presidente hasta el mes de junio, cuando renunció por segunda vez. A partir de la aceptación de la renuncia se da la ausencia definitiva de estos cargos y por tanto corresponde la sucesión constitucional. Evidentemente, la senadora Áñez entendía que este era el procedimiento legal y constitucional. Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios. Yo espero de que nosotros tengamos quórum, el quórum que necesitamos. Está absolutamente establecido en nuestra Constitución cuáles eran los canales. ¿Qué había que hacer? Quórum de la Asamblea, tratar las cartas, reconformar las directivas y elegir una nueva directiva, si es que era válida la renuncia a la señora Salvatierra. Pero esa Asamblea Legislativa le impidieron sesionar, a empellones sacaron a los diputados y senadores del MAS, están los videos ahí, no lo dejaron entrar. Una convocatoria a la Asamblea significaba que nuevamente había que seguir lo que dice el reglamento de ambas cámaras. La presidencia es para el bloque de mayoría y ahí era una persona del MAS. No hay dónde perderse. Si hubiera entrado la bancada, no hubiera sido posible que Áñez fuera presidente. Hubiera tenido que recomponerse sobre la base de la votación de la bancada de mayoría, hubiera sido alguien del MAS, de senadores o de diputados. Y ellos necesitaban que el poder político, vale decir el poder ejecutivo, quede en una persona distinta al movimiento al socialismo. Nosotros sabemos y creemos que nadie que sea militante del MAS puede continuar este proceso político. No queremos a García Linera, no queremos a la presidenta del Senado, no queremos al presidente de la Cámara de Diputados. Créame que no es tan difícil, y si quiere le traigo a Lucho Vázquez, Carlos Alarcón y le damos la propuesta, pero la línea central es que tenemos que tener en enero un presidente democrático constitucional que se llama Carlos Mesa y debemos tener un Congreso que refleje la voluntad popular y eso se puede trabajar en 3 días. Si el movimiento al socialismo no viabiliza la sucesión constitucional, ¿en qué figura estaríamos entrando? Pues tendríamos que hacer un pacto político, alguna salida que tengamos que tener. ¿Te arrepientes de haber renunciado? Creo que el tiempo va demostrando que fue una decisión acertada. Porque, insisto, no iban a permitir ni que ejerza la presidencia, ni iban a dejar de derramar sangre de nuestros compañeros, compañeras y de nuestros compatriotas
porque su intención era arrasar con todo el movimiento del socialismo. ¡Carajo, carajo! ¡Fuera el más, carajo! ¡Bienvenido de vuelta! ¡República de Bolivia! ¡Eso, carajo! ¡Se quema la guitarra! ¡Ahora somos república! Ya estaba empezando a oscurecer, cerca, como le decía, a las 7 de la noche. Ya se escuchó el rumor de que están haciendo grupos de choque de diferentes zonas. Un vecino del edificio de La Laguna sale corriendo y nos grita casi de media calle. Nos grita y nos dice: señoras, señoras, cierren los kioscos. Están viniendo a quemar, a saquear, así nos dicen. Con mis amigos estábamos asustados. O sea, agarré una piedra solo para responder si es que me atacaban, todo eso. Sin lavar, sin recoger, así lo hemos cerrado el puesto. Hemos salido a la avenida. Pero al final fue una falsa alarma. No había ni una movilidad, todo se ha desaparecido, las tiendas han cerrado. Empezó a llover y nos fuimos. Y solo se quedó un grupo de chavos a resguardar. Y para ese entonces, sí, ya se escuchaban petardos, una bulla, y estaba lloviendo ya. El expresidente renunció y era una lluvia muy fuerte. Y se escuchaban muchos petardos, dinamitas. Había un chavo que apareció ahí, que decía que tenemos que estar atentos, que van a venir grupos de choque, están viniendo de allá, están viniendo de acá. Y después hubieron por las cadenas de WhatsApp, como que no, están atacando aquí, están saqueando allá. La gente asustada. Hubo una situación de extrema zozobra. A las cadenas de los vecinos de Los Pinos les llegaban mensajes de los Rosales los van a atacar. Y a los de los Rosales les llegaba cadenas de los Pinos los van a atacar. Nos amenazaron con quemar la planta del Alto y con quemar la casa. Entonces nosotras desplegamos, ya ni sé qué días, desplegamos un grupo al Alto y un grupo aquí. Salimos a vigilar, pero no había nada, solo cadenas de WhatsApp. Era como que están por acá. Entonces todos los vecinos se movían. No había nada. O sea, están por allá, se movían, no había nada. Y la tal horda de quemadores nunca llegó. Es muy fácil difundir información falsa por internet, sobre todo por WhatsApp. Gente que venía de movimientos de izquierda, mandando algunos mensajes diciendo, están bajando, nos van a saquear, nos van a... ¿Quiénes están bajando? Yo les preguntaba. Los masistas. Unos decían venezolanos, otros cubanos, otros ladrones, algunos indígenas. Y yo les decía, ¿y los has visto? No, así, pero todo el mundo está diciendo, a ver, tranquilízate. Y yo me emputé ese rato. Le dije, ¿de dónde sacas esa información? Es que dime de dónde sacas, de dónde estás sacando que están viniendo grupos de choque de esto, de este otro, que estás alarmando sin motivo a la gente. Al menos nos paremos un ratito a pensar qué diablos está pasando en el país y quién se está movilizando y quién no. Alguienes hicieron o generaron una situación de zozobra tan grande que la población estaba entre el miedo, el temor y la rabia. Yo tengo mi familia viviendo aquí en una de las calles del centro, entonces decidí venir aquí a protegerlos a ellos. El grupo de la delegación de Santa Cruz decidió acompañarme a mí, en vista de que se escuchaban alarmas de todas las cuadras organizadas de vecinos, que no pasaban las 20 personas, teníamos mucho miedo, pero estábamos listos para matar a quien sea. Nos hemos cerrado, nos hemos trancado la puerta y ahí me hizo la última llamada mi hermano. Me dijo, ¿sabes qué, flaca? No salgas, andate donde el papá. Ahí ves, la casa es más segura, tu casa no es segura, andate. Y había mucha interferencia por la lluvia. Entonces yo le digo, te llamo después. Lo último que hablé con mi hermano. Llegó la lluvia, llovió mucho por la tarde, por la noche. Todos estábamos aterrados, no sabíamos qué iba a pasar y nos estaban contando que en La Paz ya habían quemas, los vecinos estaban asustados. En el distrito estaban perdidos también nuestros dirigentes, todos los presidentes perdidos, ocultados. Algunos vecinos dijeron, haremos cabildo, y empezaron a tocar
las puertas con palo, y eso que creo que estaba lloviendo. Y como llovió ese día no pasó nada. Había truenos, sí me acuerdo, entonces la gente no quería salir. Los policías mandaban a sus WhatsApps de la gente en satélite diciendo están viniendo, van a robar, van a asaltar. Y esa misma estrategia han usado en La Paz. Lo que hicieron acá probablemente fue también seleccionar actores en las gamas más amplias y generar alrededor de esos actores presiones de WhatsApp, de terror, de Facebook. Y ha sido por eso un trabajo estratégico en el que han infiltrado, han desinformado por WhatsApp, por las redes, y así se han dado la tarea de ir a amedrentar a la gente en nuestras mismas zonas. Ha habido una planificación, obviamente, para sacar a los militares a las calles. Ese era el objetivo. Durante la noche del 10 de noviembre, grupos de personas asaltaron y saquearon 2 empresas de alimentos en el Alto. En La Paz, la mayoría de los hechos violentos sucedieron en la zona sur, donde se saquearon algunos negocios, se atacó una unidad policial y se quemaron 64 buses del transporte público municipal llamados Puma Catari. Además, se incendió la vivienda del representante del CONADE, Waldo Albarracín. De acuerdo al informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, las coincidencias de fecha, horarios y modalidades de violencia entre este hecho y otros ataques ocurridos esa misma noche son indicativas de una planificación previa y de una actuación coordinada entre los responsables. Yo tengo la sensación que había todo un plan para generar este clima de altísima violencia, que justifique la represión, ¿no? Y que coloque otra vez este ideario de que los indios son unos bárbaros. Esos se comen a la gente, esos no tienen alma, no tienen ética y están dispuestos a comerse a la gente a su paso. Hordas masistas, y son unos matones maleantes que están violando mujeres, que están matando gente. Esa noche no hubo ni violaciones ni muertes, pero el discurso de odio fue muy efectivo. Para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes, mujeres violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Y por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro camino, también lo voy a aceptar. Esa mañana del 11 de noviembre, evidentemente existían 2 caminos. El primero, planteado por la élite política paceña, consistía en convocar al Congreso y poner a Yanine Áñez en el poder. La segunda vía era la de Camacho. El objetivo de Camacho es la conformación de una junta cívico-militar. No sé si el plan era instalar el gobierno cívico-militar, pero derrocar a Evo Morales, sin duda, y eso se estaba cocinando ahí abajo. Dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población. Una solución absolutamente propia de la década de los 60, 70. Lo que estaba cocinándose en el Hotel Casa Grande era la toma del Palacio de Gobierno. En su libro 21 días de resistencia, Robert Brockman afirma que en ese momento la derecha paceña temía que Camacho pudiera maniobrar para una toma del poder con o por los militares. Yanine parecía estar de acuerdo con cualquiera de las opciones. Yo tengo el acompañamiento de aquellos que llevaron adelante este movimiento por la libertad y por la democracia. Voy a asumir el reto. Pero si no hay las condiciones y no se puede, pues se verá otra vía. Por su lado, Camacho se había asegurado de que sus seguidores se mantengan en las calles. Yo sé que queremos suspender el paro. Hemos estado en las calles mucho tiempo. 2 días más les pido. 2 días más les pido, les suplico, les ruego. Necesitamos devolverle la paz a los bolivianos. Cabe preguntarse qué pensaba hacer Camacho en esos 2 días. ¿Generar terror en las calles para justificar que un gobierno militar tome la presidencia? Si lo levantamos ahorita, el Congreso puede hacer algo. Necesitamos iniciarle proceso a todos los diputados y senadores del movimiento al socialismo. ¿Qué temía que pudiera hacer el Congreso si se levantaba el paro? ¿Reunirse para solucionar la crisis política como la Constitución lo manda? El día lunes empecé a escuchar el nombre de Yanine Áñez con fuerza. Pero yo sí recibí la información de dentro de que Yanine había cobrado. Por eso afirmo y sigo afirmando que Yanine ha cobrado. Llega en vuelo comercial a La Paz, una vez que recibe la instrucción de moverse desde el Beni, la recibe un militar y le dice, tengo instrucciones de conducirla al colegio militar en helicóptero.
y la mueven a ella y a sus hijos en helicóptero del aeropuerto del Alto al colegio militar. A ella han traído en helicóptero, pero a nuestros diputados nadie no querían traer, ni en bus, no querían hacer pasar. De ahí la trasladan con toda la custodia a visitar a Camacho en un hotel. Lo primero que hace Yanine al llegar a La Paz es reunirse con Camacho a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque, como le digo, la cabeza visible de la movilización antidemocrática está en Santa Cruz. Es el departamento con mayor fuerza, con más gente en las calles, ¿no? Que es el que tiene los vínculos con los militares, que ha permitido la ruptura de la democracia. Por lo tanto, él es el que ha llevado a la situación prácticamente. Y es por eso que se reúne. Y más o menos especulando así salvajemente, porque no hay otra manera, ¿se podría decir que en esa reunión Áñez le entrega el poder a la élite cruceña? De hecho, la élite cruceña toma el control del gobierno a través de Yanine Áñez. El gobierno transitorio de Yanine Áñez es el gobierno de la élite cruceña, sin ninguna duda. A partir de ese momento, la idea de un gobierno cívico-militar es desechada y se allana el camino para un interinato de Yanine Áñez. Pero yo en los noticieros empiezo a ver que a Yanine Áñez la transportan con resguardo militar y policial. Después empiezo a ver en la tele, sentada en mi oficina de la presidencia de la Cámara de Senadores, cuando en ningún momento se había producido una sesión de asamblea que formalmente la nombre presidenta del Senado. Ellos entraban, salían del Parlamento. Para ellos era libre, pero para nosotros no era así. Llegó, tomó las oficinas, sacaron la medalla presidencial, se manejaban las cápsulas de seguridad militares y policiales dispuestas para la seguridad de altos dignatarios, y todo eso era porque el 10 de noviembre ellos, sin la presencia de nadie del movimiento del socialismo, habían definido que Yanine Áñez tenía que ser la presidenta del Estado, porque era el único mecanismo con el que ellos podían disfrazar de sucesión constitucional su golpe de Estado. Todos tienen el acuerdo tácito de que sea Áñez, porque para todos ellos la presencia de Áñez era beneficiosa, cada uno en su interés. El señor de Comunidad Ciudadana gestar rápidamente elecciones. Los comités cívicos haber sacado a Evo Morales y Álvaro García Linera del poder político y claro, con esas muchedumbres enormes coreando su nombre, pues la ilusión también de poder ser los candidatos. Para materializar este acuerdo se elaboraron dos planes alternativos. El plan A era convencer a asambleístas del MAS de avalar la presidencia de Áñez. Para eso convocaron a una nueva reunión en la Universidad Católica. Lo que no sabíamos es que en realidad era una encerrona para que aceptáramos que Áñez fuera presidente, porque ellos el día antes ya se habían reunido. Nunca nadie nos había dicho que ya el 10 de noviembre habían decidido que Áñez sea presidenta. Nunca nos mencionaron eso. ¿Por qué crees que llamaron a Adriana y no a otro operador político del MAS? ¿Crees que por ser mujer y ser joven pensaron que podían manipularla más fácilmente? Seguramente. Pero se dieron con la puerta en la nariz porque Adriana fue muy valiente, muy consistente, tiene una formación personal muy íntegra. Y les hablamos allí, bueno, nosotros tenemos 3 solicitudes para sentar esta mesa de diálogo. La primera de ellas es que los asambleístas puedan llegar a la ciudad de La Paz, porque no había forma, estaba todo el país bloqueado, estaban todas las rutas y los accesos cortados. Y se tiene que llevar adelante este proceso en la Asamblea Legislativa. Que no se hagan persecuciones judiciales a nadie, pero para pacificar necesitamos que Evo Morales salga de Bolivia porque está en peligro su vida. Y nosotros ya sabíamos que estaba viniendo el avión de México a buscarlo al presidente Evo, pero que no existía la autorización del uso del ingreso al espacio aéreo boliviano. Y entonces en ese mismo instante el Tuto Quiroga, que estaba sentado justo al frente de nosotras, agarró su teléfono y dice: comandante, sí, comandante, estamos aquí en una reunión y para viabilizar esta reunión necesitamos que el avión de Evo Morales despegue. Yo nunca pensé terminar de agente de viajes de Evo Morales, pero en el vacío de poder, el avión mexicano estaba en Perú, no ingresaba. Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso para pacificar el país. ¿Cuál es el poder que tenía Jorge Quiroga? ¿Por qué estaba esperando ese comandante una llamada del señor Quiroga, que no tenía mandato ni representación alguna, para poder dar una orden de estas características? Y claro, después de que hablan con los militares, dicen: bueno, ya empecemos. No, esperemos
Cuando salga el avión, volvemos a instalar la mesa de diálogo. Y nos retiramos. Tengo en mi teléfono el permiso oficial de la Fuerza Aérea al avión de México con la matrícula, se le dio y salió Evo Morales. Para la oposición, así es que hubo realmente esta estrategia para derrocar un gobierno, pues era importante que el presidente y vicepresidente estén fuera del país. Porque el hecho de que él suba al avión mexicano y se vaya al asilo significaba dejación del cargo, abandono de funciones y efectivizaba la sucesión constitucional. Si es que Evo Morales y Álvaro García Linera estuvieran en el país, no se hubiera dado un vacío de poder, porque ellos seguirían siendo presidentes y vicepresidente hasta tanto la Asamblea Legislativa no acepte su renuncia. Recién al día siguiente, una vez que aterrizó, la volvieron a llamar a Adriana y ahí fue que Mesa le preguntó a Adriana, ¿ustedes estarían de acuerdo con que sea Yanine Áñez presidenta? ¿Pero qué quieren dialogar con nosotros si la están tratando como presidenta? Entonces, ¿para qué preguntan si ya lo han decidido? Nunca nos habían dicho que estaban retirando la medalla presidencial del Banco Central, incluso antes de que nosotros nos sentemos a instalar una mesa de diálogo. Adriana les dijo, mañana estamos citando reunión de bancada porque hay mucha gente en el interior que tiene dificultad de llegar, están llegando apenas, incluso por tierra, entonces mañana vamos a tener reunión de bancada del MAS y sobre la base de lo que decidamos nos comunicamos con ustedes. Claro, después Samuel Doria Medina dice, como nosotros conocemos a los masistas en la asamblea, sabemos que dan vueltas, que no dan vueltas, finalmente preparamos nuestro plan B. Se apuran y resuelven esto porque si no vamos a operar nuestro plan B. Lo dijo en tono de amenaza. El plan B prescindía totalmente de la bancada mayoritaria del MAS. Para ello, se impidió su ingreso a la Asamblea Legislativa para así operar una sucesión ipso facto, es decir, de inmediato, sin formalidades. Cuando ya toman la decisión de que Yanine Áñez fuera presidenta, las Fuerzas Armadas repelen a los parlamentarios del MAS, no les dejan entrar a la Asamblea. No podían entrar a la Asamblea Legislativa para sesionar. ¿Qué es eso si no es un golpe? Recordemos que en el año 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció, se organizó un operativo aéreo para trasladar a los parlamentarios a La Paz. Y en el año 2005, cuando renunció Mesa, la sesión de la Asamblea fue convocada en Sucre y se trasladó a los parlamentarios en buses custodiados por el ejército. Pero en el año 2019, el plan B requería que la bancada mayoritaria no entrara al Congreso. Había un cerco de civiles autodenominados pititas, había un cerco policial y en la propia asamblea un cerco militar. Y la gente que afines de ellos, ¿no ve? Que estaban rodeados los cuatro esquinas. Nos pidieron que no entren todavía las personas a la Plaza Murillo. Algunos hermanos y hermanas todavía disfrazados de varón, así han entrado, ¿no? Y nosotros, changos, estamos diciendo, no pueden entrar, es que nos dieron esta orden, lo siento, señor. ¡Ahí está la democracia! ¿Cómo van a prohibir? ¿Qué les pasa? Como si fueran dueños de la plaza. Nos empezaron a empujar, así hubo forcejeos. Yo no he tenido miedo a ver que me peguen a mí. Eso también, otra esquina. He dado vueltas siempre para entrar al Parlamento. En cada esquina me insultaban que ustedes nunca más van a volver a estar, nunca más. Tratábamos de calmar la situación y decíamos, no señores, lo siento, es que no pueden entrar. Nos dieron esa orden, no pueden entrar todos ustedes. Áñez sabía, y la oposición sabía, que si permitían que la bancada del Movimiento al Socialismo, que tenía 2/3, llegue a la Asamblea Legislativa, no se iban a cometer el conjunto de ilegalidades que se cometieron para autoproclamarse en un simulacro de sesión. ¿Quién daba esas órdenes de que no entren? La verdad no sabía. Un par de horas más tarde estaba Yanine Áñez posesionándose como presidente. Pido al senador secretario verificar el quórum. No está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. El pueblo boliviano es testigo de que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar la presencia de los parlamentarios de las 3 fuerzas políticas que componen esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, los parlamentarios del MAS no se han hecho presentes para participar de esta magna asamblea. Y todos
sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su renuncia el pasado 10 de noviembre, motivo por el cual debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Muchas gracias. Lo que está claro es que Yanine cayó de bailar zumba en Trinidad a ser presidenta y que incluso le instruyeron, vas a decir esto, vas a decir esto, vas a decir esto. O sea, como un títere, como un trapo de piso en realidad para limpiar la sangre. Los primeros días en Lima, recuerdo que veía todo como una película y no sabía qué hacer y no sabía cómo ayudar. Y si no estoy mal, fue el segundo día que sacaron una denuncia de que yo había quemado el Puma Katari. Y primero me pareció gracioso porque es fácil comprobar con un registro migratorio que yo no estaba en el país. Pero luego eso creció y comenzaron a amenazar a mi familia. Tenía mucho miedo de que vayan a mi casa. Amenazaban con quemar mi casa. Como es sabido, tenemos grupos de cursos de los colegios de nuestros hijos. Entonces, en uno de los cursos de mi hijita menor, que estaba en esos momentos, había pues mensajes, hartos mensajes. Había a favor y en contra, como todo. Entonces, yo hago un comentario en esos mensajes. Yo hago un comentario como una forma libre de expresión. ¿Por qué queman la huipala? Después he dicho, este es el pueblo y los otros son puros jailones. Eso he dicho. Y después, lamentablemente, por ese mensaje que he mandado el 10 de noviembre, el domingo, cuando ha habido la quema de los Pumas y la casa del señor Waldo Albarracín, me notifica y me dice, señora, está notificada, me dice. Yo no era autoridad, no era ni siquiera funcionaria pública, era simplemente una militante más. Me parecía muy fuerte que lleguen a criminalizar de esa forma a todo el que podía ser una voz disidente. Jamás en mi vida yo he pensado que esas líneas que he escrito por WhatsApp iba a ser motivo para perder mi libertad, de que yo ese día he salido normal y que no iba a ver más a mis hijas. Yo una noche de lluvia, yo me soñé que lo mataron a mi hermano. Cayó ahí en la acera y yo me levanté así y he dicho, ¿qué estoy soñando? Y era algo que al día siguiente ha pasado.
Thank you.